Buenos días. Antes que nada quiero agradecer a la dirección de este hospital que me permita entrar en este hospital a grabar una serie de pruebas que se hacen aquí y que es muy importante que ustedes, la sociedad canaria y todo el mundo, ya que también lo ven a nivel de internet, vean lo que se hace aquí en este hospital, en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Estamos hablando mucho de cardiología, como no puede ser de otra forma, y ahora vamos a descubrir cómo un doctor adjunto al servicio médico, adjunto al servicio de cardiología, que lo voy a pasar ahora a presentar, pues es encargado de hacer una prueba, que la vamos a descubrir, un TAC cardíaco, a ver qué es esto, y nos enteramos de que esta prueba extraordinaria, sobre todo de diagnóstico, nos puede ayudar si nuestro corazón enferma. Vamos a saludar a don Luis Ramírez Burgo, como decía hace un momento, médico adjunto al servicio de cardiología del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Buenos días, don Luis. Buenos días, Julio. Gracias por enseñarnos, entre todo ese trabajo que tiene que hacer usted en el mundo de la cardiología, vamos a descubrir el TAC cardíaco. ¿Nos lo explica usted a ver de qué se trata esto? Pues aquí estamos en mi lugar de trabajo. Esto es una estación de trabajo, una consola para el análisis de las imágenes que obtenemos del TAC, de los pacientes. Y bueno, el TAC cardíaco no deja de ser una múltiple radiografía, o sea, usamos rayos X para hacer el TAC, no deja de ser un TAC convencional con algunas particularidades, ya que como todos sabemos, el órgano que se mueve en el cuerpo humano es el corazón. Entonces no es lo mismo hacer un escáner del cerebro, un escáner abdominal, que un escáner cardíaco. Tiene sus particularidades. Digamos que al paciente hay que preparar al paciente, hay que bradicardizarlo, es decir, hay que intentar bajar un poquito la frecuencia cardíaca para que exista el menor movimiento posible. De esa forma tendremos una visualización y una rentabilidad del escáner mucho mayor, ¿no? Consiguiendo frecuencias cardíacas más bajas. Digamos que es mucho más el tiempo a veces de preparación, de entrenamiento. El paciente tiene que hacer una apnea de 5 o 6 segundos para intentar no mover el tórax, para intentar que la imagen salga más nítida. Digamos que hay una serie de historias que en un TAC pues normalmente no tenemos que hacer. Por tanto, hay que estar más encima del paciente. Nosotros normalmente al paciente lo citamos una semana previa, vemos la medicación que toma, vemos su electrocardiograma, vemos la indicación, un poco por lo que se le ha pedido. Vemos su función renal, que también es importante, ya que como en el cateterismo, digamos, invasivo, usamos una cantidad de contraste iodado y tenemos que saber qué creatinina sérica tiene. Digamos que es un poco más engorroso y más complejo que realizar un escáner convencional, ¿no? Muy bien. Creo que es importante lo que estamos escuchando de don Luis Ramírez Burgos, médico adjunto de cardiología de este hospital, y vamos a intentar saber quién son las personas que se pueden beneficiar de esta prueba y qué tiene que ver esta prueba. ¿Cómo se llega a este servicio? ¿Qué tipos de pacientes tienen que venir a este servicio? ¿Qué pacientes vienen y por qué vienen? ¿Quién los manda? Vamos a ver, el TAC nosotros iniciamos la andadura del escáner en mayo del 2007 en este hospital, pioneros a nivel de, la verdad, del archipiélago canario, con el TAC helicoidal. Trabajamos conjuntamente con el servicio de radiodiagnóstico del hospital y digamos que durante estos 5 años es una técnica bastante nueva, una técnica en medicina que tenga 5 años es una técnica bastante nueva y que ya digamos que todos los cardiólogos, también médicos internistas, pues poco a poco van haciéndose un poco y ven las aplicaciones que tiene la técnica, ¿no? El estudio del TAC cardíaco fundamentalmente, y sigue siendo digamos, la base, la mayor cantidad de pacientes a los que se les pide, es gente que tienen un perfil de riesgo para la enfermedad coronaria bajo o intermedio, en donde a lo mejor le has realizado otro tipo de pruebas. Paciente prototipo podría ser un varón, 45 años, fumador, que va al médico de cabecera o al cardiólogo porque, bueno, comenta que tiene un dolor torácico.
El dolor torácico te emite ciertas dudas, no tienes muy claro si es un dolor isquémico, si no es isquémico, que le haces una ecografía, a lo mejor la ecografía, pues estructuralmente el corazón es normal, le haces un test de esfuerzo, una ergometría, y la ergometría tampoco es del todo concluyente. Ese tipo de enfermos son los que se benefician realmente del TAC cardíaco inicialmente, es una población amplia, ¿no? De manera que a todo cardiólogo le gusta tener una imagen de la anatomía coronaria del paciente. Te deja muy tranquilo cuando tú ves que el árbol coronario no tiene calcio, no tiene enfermedad, no tiene lesiones obstructivas. No es una técnica que se pelee con el resto de las técnicas como la ergometría, el ecoestrés o el SPECT miocárdico. Son pruebas funcionales, esto es una prueba más anatómica y por tanto puede convivir con el resto, ¿no? De manera que, sobre todo para el hemodinamista, el intervencionista, cuando para ellos es muy fácil interpretar este tipo de imágenes porque están acostumbrados a este tipo de imágenes. Si vemos algún tipo de lesión y además avalada a lo mejor por un test de isquemia, pues son pacientes que el siguiente paso a lo mejor es realizarse un cateterismo para actuar sobre esa obstrucción coronaria, ¿no? Y en otras ocasiones vemos que no hay lesiones y ahí se acaba la historia. Podemos definir, digamos, esto es lo que tiene es un valor predictivo positivo muy alto. Aquel enfermo donde no encontramos nada, aquel enfermo, digamos que sus arterias coronarias están sanas, podemos estar tranquilos de que realmente el estudio es normal, ¿no? Pues la verdad es que lo que estamos escuchando es muy interesante. Ya decimos que en este hospital nos encontramos pues de los mejores del país. Lo que hace don Luis Ramírez Burgos me parece extraordinario, porque esta prueba es complementaria de otras, ¿verdad, don Luis? Sí, digamos que... de otras y definitiva en muchas de las ocasiones, ¿no? Sí, realmente es una prueba más, una herramienta más que tiene el cardiólogo a la hora de emitir un juicio diagnóstico. Sí. Entonces, pues claro, al principio, digamos que el número de peticiones que se realizaban poco a poco, al principio eran pocas, se iban haciendo. Ahora prácticamente no es el día que recibo 2 o 3 peticiones diarias para realizar esta prueba. La imagen es muy importante. Cuando a ti te hacen por ejemplo, una prueba de esfuerzo no convencional, te ponen en la cinta, pues bueno, se manifiesta una serie de sintomatologías, tienes una serie de alteraciones en el electrocardiograma, pero esto te está dando una imagen. Entonces, la imagen vale mucho porque realmente te está diciendo si el vaso está limpio, si no está limpio. Evidentemente, es una técnica que tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la calcificación coronaria, el calcio coronario es el principal enemigo de esta técnica, ya que te impide a veces ver más allá. Hay efectos a veces que hacen que el calcio no te permite ver bien ciertas lesiones y puedes tener algunas imágenes no concluyentes también, ¿no? Además, bueno, es una prueba que bueno, tiene radiación, es como hacerte muchas radiografías. Esto lo hemos superado en el sentido de que los nuevos software que vienen con el escáner, pues ya prácticamente la radiación es mínima, ya que existe una serie de técnicas a la hora de adquirir las imágenes que te permiten reducir mucho la radiación. Al principio, en el año 2007, cuando nosotros empezamos, pues daban unas radiaciones muy por encima de lo que podía ser un cateterismo diagnóstico y actualmente estamos muy por debajo de un cateterismo diagnóstico, por tanto empieza a ser cada vez más rentable, ya que tiene menos radiación y menos riesgo, menos coste, menos tiempo. El paciente no tiene que estar ingresado, no tenemos que pinchar una arteria femoral, no tenemos, o sea, digamos que tiene una serie de ventajas, una prueba más incruenta y en ese sentido, pues evidentemente está avanzando. Además de que tiene muchas otras aplicaciones. Nosotros aquí pues estamos haciendo los estudios de implantación de válvula aórtica percutánea, en donde ya pues se han implantado cerca de 50 válvulas en este centro. Pues estos pacientes son sometidos a un estudio previo al implante, después del implante. Nos da una información adicional de todo el arco aórtico que no te la da ninguna otra técnica, prácticamente en una adquisición de 5 minutos. Estudio en electrofisiología para las arritmias, estudio de las venas pulmonares, te dice qué cantidad de venas tiene, qué ramas, los orificios. Estamos haciendo estudios ahora de la orejuela, de la aurícula izquierda también, para los cierres de orejuelas en pacientes que tienen dificultad para la anticoagulación. En definitiva, tiene muchas aplicaciones clínicas, cada vez más cosas, cada vez salen software nuevo para analizar la placa, incluso
la placa coronaria, saber, digamos que te da una especie de histología virtual de la placa. Tiene muchas finalidades, ¿no? Y cada vez estamos haciendo más cosas, ¿no? Don Luis, me decía usted antes que la colocación de stent, que se coloca vía cateterismo, luego se puede hacer un seguimiento de esos stent cuando pase un tiempo y demás. Si son stent complicados, a ver si podemos ver algo de eso, los puede ver a través de estas pruebas, ¿no? Sí, sí, aquí vemos, por ejemplo, cómo visualizamos perfectamente los stent, ¿eh? Vemos perfectamente el grado de solapamiento de un stent con otro. Es decir, todo lo que sea el vaso en su parte más proximal, en su tercio más medial, digamos que tenemos más dificultades para valorar aquellos vasos cuyo diámetro está por debajo del 1,5 milímetros. Evidentemente ya la rentabilidad ahí es menor, pero para todo lo que sean los grandes vasos y las grandes arterias vemos muy bien. Podemos hacer todo tipo de reconstrucciones, podemos hacer cortes transversales, se aprecia bastante bien, ¿no? Podríamos también, otra técnica, otra de las aplicaciones interesantes es el tema de los bypass, ¿vale? O sea, los bypass tenemos un problema en el sentido de que en muchas ocasiones, esto por ejemplo es una recanalización de una oclusión crónica. A veces los pacientes te llegan en una situación en donde tienen test de isquemia repetidamente positivos, están haciendo isquemia, tienen una oclusión ya de años previa y en donde hasta la cirugía puede ser complicada, ¿no? Entonces hemos visto que el escáner, por ejemplo, te da una serie de, digamos, de predictores a la hora de intentar recanalizar una arteria que está completamente interrumpida. Vemos como el contraste llega hasta aquí y luego aparece por aquí, pero por otro lado, por circulación colateral. En una angiografía vemos como hay un stop y aquí ya no pasa más contraste, ¿no? Vemos una zona de silencio. El escáner te permite, como el contraste entra en todo el árbol coronario al mismo tiempo, te está permitiendo ver circulación colateral a través de otros vasos. De manera que te permite saber si el vaso distalmente tiene buen aspecto, qué trayecto tiene esto, qué longitud, si tiene calcificación o no, de manera que eso te da una serie de imágenes que para el hemodinamista intervencionista pues le da una información tremenda, es una herramienta muy útil y que te predice pues meterme en un intervencionismo de horas con una complejidad extrema o no, ¿no? Es decir, que esto ha ayudado mucho sin duda, esto fue el aspecto de la oclusión y cómo quedó luego el vaso, ya que el paciente pues se revascularizó prácticamente todo el vaso con 4 stents, mejoró mucho de su sintomatología, ¿no? Es decir que ves aquí la imagen previa con la oclusión y luego le hicimos un escáner a este paciente en concreto con todos los stents revascularizados, cómo recuperó todo el árbol coronario, toda la arteria entera, ¿no? De aquí, de esta interrupción, cómo la logramos abrir, una técnica anterógrada de apertura del vaso, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que... Estupendo. Esto, este centro, del que usted es el responsable de este departamento, es el referente de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, me imagino. Porque estos los hospitales pequeños no lo tienen. No. Nosotros recibimos muchos pacientes de Lanzarote. También recibimos pacientes del área sur de la isla, que también se hacen estudios sobre todo estudios de electrofisiología, estudios de arritmia, nos mandan los enfermos para reconstrucciones de las venas. Es decir, hoy por hoy, y a pesar de la crisis, seguimos haciendo bastantes estudios y yo creo que a nivel de Canarias no hay ningún sitio en donde hagan más estudios que nosotros, ¿no? Esto cada vez digamos que va a más a medida que los médicos se van adaptando a esta nueva tecnología y van sabiendo qué aplicaciones clínicas tiene, pues cada vez son más demandados. Ya no son demandados solamente por el cardiólogo, sino también por el cirujano cardíaco, le puede interesar, te da una visualización muy buena de todo lo que es el arco aórtico en las cirugías de aorta. Ya el médico internista también, de alguna forma, en ocasiones pues también nos los piden, pero vamos, en principio sigue siendo un filtro en el servicio de cardiología de todas estas peticiones, que después un poco vemos, junto con el médico peticionario, vemos un poco si hacemos o no el caso, ¿no? Bueno, pues
decirles que me ha parecido tremendamente interesante, seguro que a ustedes también. Qué tranquilidad, ¿verdad?, que nuestros hospitales pues tengan primero estos cardiólogos tan experimentados en este tema, y el Hospital Universitario de Gran Canaria Torne Green tiene a don Luis Ramírez Burgos, encargado de este departamento, pues haciendo estas pruebas que nada más que demuestran que estamos a un nivel de lo más alto. Nivel como en cualquier otra provincia de España, ¿no? Barcelona, Madrid, sí, Canadá, China y Japón. Lo que se hace es esto, ¿no, don Luis? Sí, hombre, es verdad que nosotros el equipo que tenemos aquí es de 64 detectores. Hay equipos hasta de 124, 256, hay más detectores. Evidentemente la tecnología avanza independientemente de todo, pero vamos, la mayor parte de los centros manejan el mismo escáner que nosotros, unos de unas marcas, otros de otras, y más o menos lo importante en esta historia es no perder el tren, seguir adelante, concursos de formación, congresos, charlas, etcétera, etcétera, para saber lo que están haciendo en otros centros y compartir esa experiencia con otros cardiólogos de otros centros. Nosotros, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una muy buena relación con el Hospital Balme de Sevilla, donde ellos pues trabajan en muchas cosas en común con nosotros, evidentemente con el Corpal, con el Hospital Reina Sofía de Córdoba. También tenemos proyectos en común, tanto no solamente de intervencionismo como clásicamente ocurre, sino también en el tema del escáner, por ejemplo, ¿no? Me imagino que ustedes dan formación a los médicos de familia. ¿Es conocido esta prueba a nivel de...? Hombre, nosotros estamos ahora en el plan de rotación del residente de cardiología. Ahí, digamos que la imagen cada vez va copando más espacio. Yo cuando era residente, pues prácticamente que como todas estas cosas no existían, pues te quedabas fundamentalmente en la ecografía. Pero ahora ya la ecografía es una parte básica, evidentemente, de la cardiología, pero ya hablamos de unidades, realmente unidades de imagen cardíaca, donde engloba no solamente la ecografía, sino el SPECT miocárdico, lo que son los estudios de gammagrafía, donde engloba el escáner coronario, donde engloba la resonancia cardíaca. Es decir, empiezan a existir múltiples tecnologías que tienes que estar al tanto con esa tecnología, tienes que conocerla, tienes que saber cómo funciona. Por tanto, en principio los residentes, evidentemente de cardiología, rotan por el escáner, rotan por la resonancia, es decir, tienen que estar en contacto con estas nuevas técnicas porque es lo que manda, ¿no? Don Luis, a la cámara, mire, por favor, y diga unas palabritas ya a las personas que le puedan ver, tanto vía internet como en televisión, de lo que usted quiera ya cerrar el tema este. Simplemente decir que, bueno, que lo que hemos hablado un poquito de que la imagen cardíaca hoy en día es muy importante para todos los especialistas y que estoy encantado de estar aquí contigo. A don Luis algún día, ya lo verán ustedes en internet, en vía internet, a lo mejor nos están viendo ustedes ahora de Canadá o de Nueva York y nosotros no tenemos ningún complejo porque también es verdad que don Luis no para de viajar y va a todos los foros internacionales, él y sus compañeros. Muy agradecido a este servicio de cardiología, ya estuvimos antes hablando con el jefe, ahora tenemos a uno de los adjuntos encargados de este departamento y me parece tremendamente interesante. Que disfruten de esta información, que sepan que efectivamente en nuestros hospitales en Canarias nos sentimos orgullosos de nuestros especialistas. Sean felices y como siempre les digo, tengan buenos pensamientos. Adiós. Buenos días, señoras y señores. Nos encontramos en el despacho del doctor, jefe de servicio, don Alfonso Medina Fernández Aceituno, que amablemente nos ha recibido para poder hacerle una pequeña entrevista y darle la información de grandes avances que hay en cardiología, donde don Alfonso Medina Fernández Aceituno es un verdadero experto, pionero y además incluso impulsor de algunas cosas que hoy vamos a descubrir aquí, por el bien de esos conocimientos que debemos de tener y la tranquilidad que aquí en Canarias es una cardiología de alto nivel, ¿verdad? Jefe de servicio, como dije, de la unidad de cardiología del Hospital Universitario de Gran Canaria Torne Green y, como no, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, don Alfonso. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos y, bueno, me gustaría sobre todo preguntarle qué actualizaciones se siguen produciendo dentro de su especialidad y concretamente respecto a la enfermedad cardíaca y por medio del cateterismo, en el que usted es un gran experto, ¿no? Bueno, pues el cateterismo conceptualmente consiste en introducirse en el interior del organismo a través de un orificio que no requiere una sutura en su cierre
y introducir un conducto cilíndrico de pequeño calibre que accede al corazón, que navega a través de sus cavidades, que navega a través de las arterias coronarias y que en su origen tenía una función puramente diagnóstica, o sea, permitía visualizar el corazón enfermo. Posteriormente, en el año 1977, hay un punto de inflexión consistente en que un cardiólogo suizo, el doctor Andrea Grunzi, desarrolla una técnica consistente en la dilatación mediante un catéter que incorporaba un pequeño balón dentro de la arteria coronaria de tal forma que producía una dilatación o una desobstrucción mecánica de la arteria. Esa técnica se llama angioplastia coronaria y rápidamente adquirió un gran interés y se difundió por todo el mundo, aunque su uso se limitaba y competía, digamos, en desventaja con lo que era el estándar de tratamiento de la enfermedad coronaria en aquella época, que era la utilización de puentes o bypass coronaria, que consisten en colocar un injerto que se una a la arteria más allá de donde esté situada la obstrucción. Posteriormente, en el año 92, el balón se vio que tenía unas limitaciones porque las arterias volvían a veces a ocluirse y se desarrolló una estructura metálica que se llama stent. Esa palabra es conocida en la comunidad canaria porque hay muchas personas, yo no les llamo pacientes porque son personas que han conseguido una recuperación total, y esa estructura metálica mantiene permeable la arteria y mantiene la geometría de la arteria, permitiendo el paso de la sangre. Y más recientemente, en la siguiente década, en el 2003, esa plataforma se le incorpora como una especie de farmacia ambulante, una estructura, una película, un polímero, que incorpora un fármaco y que tiene la función, es una función desde el punto de vista tanto conceptual como práctico, es un gran logro de la medicina, de liberar lentamente un medicamento de tal forma que la cicatrización es una cicatrización adecuada y no se producen los problemas derivados del implante de las prótesis anteriores, que es la necesidad de volver a tratarlas en un segundo tiempo, porque se produciría una cicatriz excesiva en el interior de la arteria que volvía a obstruirla. Es un fenómeno reparativo, por ejemplo, si nos hacemos un corte en una incisión en el cuerpo, pues a veces vemos que hay cicatrices, unas personas reaccionan con una cicatriz muy atenuada y otras, sin embargo, desarrollan una cicatriz muy prominente que se llama queloide. Y ese tipo de respuesta es lo que se intenta evitar con los fármacos, con los stent de liberación de fármacos o fármacos activos, ¿no? Y ahora mismo asistimos, ya veremos alguna imagen, a lo que se llaman los stent bioreabsorbibles, que consiste en implantar una estructura que al cabo de 2 años desaparece totalmente de la arteria, ¿no? Para algunos esto es considerado como la cuarta revolución dentro del capítulo de la revascularización coronaria. Hemos hablado primero de la dilatación con balón, segundo del stent convencional, tercero del stent fármaco activo y ahora hablamos del stent biodegradable. Entonces, bueno, el Hospital Negrín, junto con el Hospital Reina Sofía y el Hospital de Murcia, son 3 centros en España que se han incorporado a ese programa de un estudio inicial previo a su comercialización. Bueno, pues ha sido elegido en función de su experiencia en este tipo de intervenciones y pensamos que realmente en algunos subgrupos de pacientes tienen un enorme interés.
Doctor Medina, lo que ha dicho es tan importante. A mí lo que me gustaría, para que ustedes estén informados, cuando se le indica a un paciente que se le va a hacer un cateterismo, la seguridad es casi, podemos hablar de una seguridad muy alta. No se producen problemas porque Hoy, hay penaltis quien los tira, ¿verdad? wow. Por eso digo, por tranquilizar a las personas, por si algún día, oiga, igual hay que hacer un cateterismo. Cada vez es más frecuente, ¿no?, que las personas acepten la necesidad de hacer un cateterismo, porque normalmente se indica no en el contexto de una persona que no tiene ningún síntoma, sino en el contexto de un paciente que ha sufrido pues un pequeño infarto. Hoy en día hay menos infartos grandes que antes, ahora hablaremos por qué. Veremos los efectos beneficiosos que ha tenido la campaña, digamos, antitabaco. Ha tenido una traducción en la disminución de infartos graves que veíamos en las personas comprendidas, en la población comprendida entre los 40 y 60 años. Pero cuando realmente se le ofrece eso, se está diciendo que es una alternativa válida que permite definir lo que ha ocurrido y que permite reparar lo que está dañado. En ese sentido, evidentemente, el riesgo lo tiene todo. Todo el mundo sabe que cualquier tipo de cirugía plástica, cualquier tipo de intervención, pues lógicamente tiene un componente de azar, pero ese porcentaje, digamos, en el cateterismo convencional está por debajo del 1 por 3.000 o 4.000 cateterismos. O sea, es una condición tan excepcional que prácticamente, evidentemente, el paciente lo sabe y es consciente, firma su consentimiento y sabe que puede surgir un incidente, pero sabemos que la relación riesgo-beneficio, que es lo más importante en medicina, o sea, lo que los clásicos llamaban el remedio debe ser proporcional a la enfermedad, va a favor de hacerse el cateterismo cuando está realmente indicado, ¿no? Ha dicho usted efectivamente cuando está indicado, una vez que entran, o sea, usted cuando está haciendo el cateterismo, ¿puede ver más lesiones que no vería de otra forma? Una vez que está ya adentro. En el cateterismo se ven, hoy en día la tecnología nos ha aportado instrumentos para navegar en el interior de las arterias. Por un lado están los ultrasonidos y por otro lado es la luz. Con la luz vemos muy bien detalles de la pared vascular. Es una técnica que se llama tomografía de coherencia óptica, y con los ultrasonidos, que es una técnica que tiene 20 años de existencia, pues cada vez vemos más cosas. Vemos más cosas porque hemos mejorado la tecnología, las formas de verla. Nuestro grupo, nuestro hospital, junto con Córdoba, ha publicado recientemente artículos importantes en relación con la anatomía ultrasónica de las bifurcaciones coronarias, y estos hallazgos pues facilitan la estrategia de tratamiento paso a paso de este tipo de lesiones, que son lesiones que afectan no a segmentos donde no sale una rama, sino cuando una arteria se divide en dos, y por tanto la decisión es un cruce de caminos, la decisión de tratamiento es más compleja que cuando los segmentos están libres de bifurcación. Posiblemente estamos con uno de los mejores del país en el tema de hemodinámica, dicho así, afortunadamente está aquí en Canarias, ha dado un prestigio a este hospital. Yo que llevo casi 30 años en el mundo de la medicina y hablo con todos los médicos, le puedo asegurar que el servicio de cardiología del Hospital Universitario de Gran Canaria de Torre tiene un prestigio elevadísimo, ¿eh? Y esto no es baladí, lo que estoy diciendo es la verdad y se puede constatar. Por tanto, me gustaría hacer una pregunta más para pasar a otra pregunta muy importante para que los canarios nos informemos y el resto del mundo, porque esto lo podrán ver vía internet. Una vez que usted hace un cateterismo, ¿se puede producir el que en un tiempo corto, o no corto, en un tiempo, haya que volver a reintervenir? El paciente puede aparecer otra vez con síntomas, puede manifestar una referencia, ¿eso es así? Sí, bueno, porque el árbol coronario tiene muchas ramas. Yo le puedo tratar a usted pues una rama aquí y al cabo de 3 años se puede haber producido una lesión aquí. ¿Cuál es la ventaja del cateterismo? Que es una intervención que al no dejar una huella, al no tener que abrir el tórax, pues
se puede hacer de forma seriada, pues a lo mejor varias veces en el año. Hay pacientes que a lo mejor debutan con la enfermedad, son tratados y al cabo de 10 años no han necesitado una nueva intervención. Y hay pacientes donde la enfermedad tiene tendencia pues, a progresar. De todas formas, en ese sentido existe el concepto de lo que llamamos prevención secundaria, que es modificar los factores de riesgo, básicamente controlar el colesterol, la hipertensión, administrar aspirina y otros agentes que actúan evitando la formación de trombos dentro del árbol vascular y una serie de medidas de fármacos que en general lo que hacen es ralentizar la evolución de la enfermedad. De tal forma que a mí siempre me gusta motivar a los pacientes diciéndole todas las enfermedades son desagradables, pero la más desagradable de todas es la que no tiene cura. Usted tiene una enfermedad en una época de la humanidad donde es controlable y por tanto, aunque tiene una mala noticia, vamos a leer la segunda parte de la noticia. Tiene remedio y su calidad de vida va a ser excelente tras la intervención. Y eso los enfermos lo agradecen, la comprensión de ese mensaje pues facilita el que los pacientes se reincorporen en su vida laboral, a sus actividades recreativas, incluso algunos de ellos que son sedentarios, pues de repente los ve uno en la avenida marítima con su bicicleta, paseando y disfrutando de otros contenidos de la vida que hasta ese momento no le habían prestado gran atención. Don Alfonso Medina Fernández Aceituno, repito, jefe de servicio de la unidad de cardiología del Hospital Universitario de Gran Canaria. Pondremos unas imágenes, nos va a facilitar unas imágenes que ustedes también verán. Creo que esto es un programa sobre todo pedagógico en el mundo de la cardiología, es una tranquilidad que podamos ofrecerle todo esto para que ustedes lo puedan ver y bueno, tengan información de lo que se hace aquí en Canarias, que es de un alto nivel, como decía. Le voy a hacer una pregunta a don Alfonso Medina Fernández Aceituno porque nos ha llegado esa información y nos gustaría saber pues qué es lo que ha conseguido, ¿no?, en ese caminar en el mundo de la cardiología con la experiencia que tiene. Y es, don Alfonso, que tenemos noticias de que hay una clasificación que lleva su nombre y que se usa en el mundo y que hay mucho, o sea, se va a hablar mucho de ella. Me gustaría que nos lo contara usted, que nos lo contara. Bueno, pues es una cosa bien conocida, tanto en el ámbito de la cardiología nacional como internacional. En el año 2006 hicimos una presentación en París, en un congreso muy importante de cardiología intervencionista. Fuimos invitados a hablar de nuestra experiencia en el tratamiento de un subgrupo especial de lesiones coronarias, las lesiones coronarias en bifurcación, que para que lo entienda la audiencia, pues tal vez son aquellas que afectan al ramo principal y al origen de un segundo ramo, al ramo secundario, ¿no? Entonces, esas lesiones son complejas de categorizar. Por esa razón existieron muchas clasificaciones, pero que carecían, todas ellas tenían la dificultad de ser memorizadas. Nosotros desarrollamos una clasificación moderna, muy acorde con el tiempo, con la era del píxel que vivimos, una clasificación binaria, codificando la afectación con un 1 y la no afectación con un 0 de cada uno de los segmentos, manteniendo siempre una secuencia. Esa diapositiva fue presentada por el doctor Suárez de Leso, mi colega de Córdoba, y se había desarrollado aquí en el Hospital Negrín y se tituló Medina Bifurcation Classification, ¿no? Hablando que ambos hospitales pues usábamos esa clasificación. Yo estaba en la sala, el auditorio tenía una capacidad de 7.000 asistentes y recuerdo que se llenó de flashes, ¿no? Fue un momento realmente curioso, ¿no?
En ese momento tuvimos conciencia de que, aunque llevamos un año usando esa clasificación entre nosotros, pues iba a tener una enorme trascendencia. Posteriormente, en una reunión, fui invitado al Club Europeo de Bifurcaciones. Me llevé la sorpresa de que en el consenso final, pues por aclamación, todos los asistentes dijeron: Medina Bifurcation Classification es la clasificación recomendada. Y pocas semanas después, en Washington, hay una reunión muy importante de cardiología intervencionista, y empezaron a aparecer pues que realmente todo el mundo, toda la comunidad científica había cambiado su forma de entender, clasificar. ¿Por qué? Porque es una clasificación intuitiva, permite introducir las lesiones en una base de datos, permite investigar sobre determinados subgrupos de lesiones y, digamos, se puso orden dentro de un caos. Es frecuente que seamos invitados pues tanto a París, yo he estado recientemente en Seúl hablando de la clasificación, en Estados Unidos, y continuamente pues todos los artículos que se publican en las revistas internacionales pues consta esa referencia bibliográfica y se enumera, ¿no? Yo le tengo especial cariño porque esa clasificación, ese concepto surgió de la necesidad de facilitar nuestra comunicación o nuestra docencia a los residentes de cardiología. Este es un hospital que ha dado muy buenos cardiólogos, como todo el mundo sabe, los canarios disfrutan de ellos. Es una escuela de cardiología. Por aquí han pasado personas que asumen puestos importantes dentro de la cardiología nacional y dentro de la cardiología a nivel del archipiélago. Yo me siento realmente, lógicamente, orgulloso, puesto que cuando realmente llegué a la Comunidad Canaria, después de haber estado en Madrid, en Estados Unidos, pues lógicamente pues contribuí al desarrollo de la medicina moderna, al igual que otros colegas de este hospital, y pues realmente ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Doctor Medina, este hallazgo que consiguió y que se descubrió aquí en Canarias, evidentemente no es conocido, ¿no? O sea, nunca se intentó... Bueno, la medicina solo debe comunicarse al público realmente cuando tiene, digamos, un impacto inmediato, ¿no? Yo creo que existen dos circuitos. Los médicos nos comunicamos a través de las revistas científicas. O sea, el Instituto Astrofísico de Canarias publica regularmente múltiples artículos y solo excepcionalmente cuando coinciden los intereses divulgativos con los intereses científicos, pues se transforma en noticia. Noticia debe ser lo que es relevante para la población. Yo considero que hay cosas que se producen, se generan en el ámbito del circuito, digamos, asistencial, del circuito médico, y que no tienen esa relevancia, tienen un carácter más anecdótico, pero como me lo ha preguntado, pues así se lo he contado, ¿no? Para mí que hago este tipo de programas es muy importante y lo voy a intentar llevar a que en lo posible sea más conocido, ¿verdad? Porque yo creo que es una cosa extraordinaria que un especialista, un cardiólogo, un jefe de servicio haya conseguido eso desde Canarias, para que se nos quiten los complejos, porque desde luego ya complejos no debemos de tener. Me gustaría ya, para ir finalizando, hay una situación económica en el país muy complicada, se ha hablado de muchas cosas, nosotros no hacemos un programa de política, hacemos un programa de salud, y desde ese punto la pregunta va por ahí, por salud. ¿Se puede comprometer la calidad? ¿Cómo lo ve usted eso de cara a que los pacientes sigan recibiendo esta asistencia tan extraordinaria que recibimos en los hospitales y que además a mí me consta en primera persona? Debemos de estar tranquilos, porque la economía es todo, ¿verdad? Yo siempre recuerdo una definición cuando estudiaba la carrera, ¿no? Una definición filosófica, ¿no? De lo que es la inteligencia, que es la capacidad nueva de adaptarse a lo nuevo. Yo creo que este país, para avanzar, necesita cambiar su actitud.
O sea, es evidente que es difícil, ¿no? Es difícil porque hay una inercia, ha habido una inercia. España ha tenido una etapa previa al boom económico, pues un país medio, un país con expectativas, con una pirámide de población muy buena, que iba de menos a más. Ir de menos a más siempre es positivo, ¿no? Yo soy pues becario, hijo de una familia numerosa, sé lo que son las dificultades, pero percibía un país que iba hacia adelante, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Pues estamos en un fenómeno, digamos, involutivo. Un fenómeno involutivo es mucho más complejo que el fenómeno de decrecimiento, es mucho más complejo de abordar. Y probablemente en la historia de la economía humana se ha dado en pocas circunstancias un fenómeno de ida y vuelta, tal y como ha ocurrido en España. ¿En qué medida puede afectar a la salud? Yo creo que efectivamente es vital la contención del gasto, su reducción, puesto que debe ser proporcional a la caída de ingresos que sufre el país. El esfuerzo económico en sanidad debe ser similar, pero que debemos de mantener, sostener los cimientos, fundamentalmente en el ámbito de conocimiento, que hemos alcanzado a lo largo de estos años de bonanza. Y en ese sentido, pues la Dirección de Gerencia de este hospital, ayer tuvimos una reunión muy interesante, pues está abordando el tema de ver cómo podemos optimizar, cómo podemos mantener la calidad de nuestro programa al objeto de que cuando realmente se supere este ciclo económico desfavorable, pues podamos reemprender la actividad sin que realmente en ese momento digamos, ahora que lo tenemos todo, pues tampoco sabemos cómo hacerlo, sino que realmente lo abordemos con ilusión. Pero creo que hace falta imaginación, ilusión y lo que yo siempre digo, sentido común, que es algo que complementa todas las decisiones, ¿no? Pero creo que podemos, si lo afrontamos de una forma razonable, creo que hay esperanza, ¿no? Como usted es muy optimista, como no puede ser de otra forma, le tengo que hacer la última pregunta. Profesor de la universidad, nos gustaría saber, por medio de don Alfonso Medina Fernández Aceituno, permítame la frase, ha creado muchísimos cardiólogos que yo conozco aquí, que están en Canarias y fuera de Canarias, jefes de servicio incluso a nivel nacional, de un nivel extraordinario, y yo creo que eso se consigue pues a través de lo que es la pedagogía, de lo que es la docencia, de lo que es el saber, ¿no? ¿Puede existir un desánimo para estudiar medicina? Estoy pensando yo a lo mejor debido a que la situación del médico ha cambiado también. El médico hoy, su salario es el que es, la situación en la que es, conseguir trabajo. Esto es una profesión, digamos, vocacional y desde su punto de vista, para animar a muchos padres, madres o alumnos que nos pueden ver. Lo importante, hombre, la medicina siempre va a tener un papel importante en cualquier sociedad, ¿no? Y hoy en día prácticamente ya todas las sociedades son modernas, ya no hablamos de sociedades del tercer mundo, ya cada vez se habla menos, ¿no? Porque está cada vez más confinado a muy pocos países, ¿no? Hay lo que se llama sociedades emergentes, la medicina crece, ¿no? Y la vocación médica es una realidad. Efectivamente hay gente que estudia medicina sin una gran convicción, pero yo soy profesor de la facultad y yo veo actitudes, caras, posiciones, curiosidad por el hecho médico en sí, ¿no? Porque la intriga, ¿no? Es una condición donde los valores se cambian, ¿no? Pensamos ahora mismo en la crisis y hablamos solo de economía, ¿no? Y no somos capaces, estamos bloqueados de ver más allá. Cuando una persona en esta situación de crisis cae enferma y recupera su salud, de repente se da cuenta que la crisis es menos importante de lo que era, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente existe una escala de valores en el ser humano. Un equilibrio financiero, económico es vital, ¿no? Yo me solidarizo obviamente con las familias que están en unas situaciones de precariedad enorme, ¿no? Pero evidentemente la medicina
es capaz de penetrar en un terreno tan íntimo de la condición humana. Es un privilegio para los médicos tener el contacto con los pacientes, aprender de los pacientes. Yo creo que lo que se produce en un despacho entre un paciente y un médico, o un laboratorio de hemodinámica, o un paciente admitido, es un nivel de comunicación que no se obtiene en ningún otro lugar del mundo, en ningún otro escenario, en un escenario vital. De ahí que los médicos tengan esa vocación. Yo intento, lógicamente, resaltar esos valores de la medicina al objeto de que no se confundan y no piensan que la crisis, que todo es un problema de bajar el sueldo, de subirlo, porque al fin y al cabo estás recibiendo estás recibiendo unos grandes valores cuando realmente ejerces la medicina con la ilusión con que se merecen los pacientes. Don Alfonso, ¿es la formación continuada? ¿Son los años? ¿Qué es lo que hace de que un cardiólogo, hablando de su especialidad, sea un extraordinario cardiólogo? Sea una persona muy avesada, que sea capaz de aunar todos esos... Yo siempre digo que si mantienes la actitud con la que te incorporaste a la medicina cuando terminaste tu carrera e iniciaste tu residencia y la mantienes a lo largo de toda tu vida, siempre digo, si siempre eres residente, si tu mente siempre está abierta a las ideas de los demás, al intercambio, a la curiosidad, a las novedades, entonces no tienes ningún problema, no hay que hacer nada en especial, no hay que tener ningún entrenamiento, es levantarse todas las mañanas y mirar qué está ocurriendo en el mundo y observar cuidadosamente a tus pacientes y ver realmente cómo se producen modificaciones y optimiza esa actitud. Siempre digo que la medicina el cuerpo humano es tan complejo que no hay día en que uno salga de un hospital diciendo este día ha sido similar al anterior. Cada día un enfermo te muestra algo que realmente no había coincidido, ¿no? Si me permites un símil futbolístico, dice el fútbol aparentemente es un deporte donde están 11 contra 11, el balón discurre, y sin embargo, cuando vemos un partido, pues realmente siempre vemos algo nuevo. Pues realmente en la medicina, ¿por qué? Porque existen muchas variables y la combinación de muchas variables produce lo que se llama la infinitud. O sea, es imposible que realmente coincida. Evidentemente hay elementos aparentemente rutinarios, pero no hay nada de rutina en la medicina, tanto en los gestos, en la reacción de los pacientes, tanto en las situaciones que se viven durante las intervenciones, tanto en las decisiones que se toman. Todo es una sorpresa. Ahora, evidentemente, hay que estar con ese espíritu de saber que no vivimos en una rutina, sino que estamos viviendo, somos observadores privilegiados de una situación muy dinámica donde el paciente siempre es el gran protagonista. Aprovechando la ocasión de que estoy entrevistando a don Alfonso Medina Fernández Aceituno, que tiene una experiencia extraordinaria, que ha visto a muchos enfermos que ha intentado recuperar y que ha recuperado para la sociedad, para vivir de forma normal. Me queda la duda, no estoy convencido de que el paciente que tiene enfermedad coronaria le afecta a su parte mental y queda tocado, ¿no? Usted verá al paciente de forma holística, ¿no? ¿Cómo se consigue que ese paciente pierda los miedos? Bueno, pues nuestra tarea no solo es curar al paciente o optimizar su situación, sino también es hacerle entender cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus perspectivas y cuáles son sus límites. Cuando ayudamos a eso, eso es algo extraordinariamente gratificante, porque efectivamente incidir sobre el aspecto emocional de la enfermedad es uno de los capítulos más importantes de la medicina y de los que más agradece el paciente. Saber en qué situación estoy, en mi relación con la familia, si el paciente está en una edad con actividad sexual, si la puede hacer o no, si puede hacer deporte, si su vida va a ser a partir de ahora una vida de baja calidad o no. Cuando uno le explica diciendo, es el inicio de una nueva
época de la vida. Sabemos que la vida no es la eternidad, la vida es un proceso temporal, llena de múltiples gratificaciones, y entonces el incidente se puede transformar en un elemento que refuerza la personalidad del que ha padecido la experiencia. La experiencia, hay alguien que nos dice, lo importante no es lo que te sucede, sino qué es lo que haces con lo que te sucede. Si uno realmente de una experiencia negativa que nadie quiere tener, evidentemente un infarto, al final resulta que hace unas reflexiones sobre el valor de la vida, el valor de la amistad, el valor de la sociedad en la que vive, el valor, pues realmente al final se ha transformado, ha tenido la oportunidad de superar eso. Y efectivamente nosotros hacemos mucho hincapié en ese programa, digamos, en esa actividad de rehabilitación o recuperación emocional tras sufrir un incidente. No, que la cardiología pues seguirá evolucionando y que cada vez pues los procedimientos serán menos invasivos, y por medio de un catéter pues se están reparando válvulas, se están cerrando orificios, se está, digamos, reparando el corazón enfermo, y que esa tecnología pues lógicamente va a perdurar, va a seguir hacia adelante, y eso no quiere decir que el enfermo que necesite una operación esté en el camino equivocado. Ambas cosas son complementarias. Nosotros resaltamos aquí el valor de lo no invasivo del cateterismo, pero si un paciente necesita la cirugía, una cirugía de calidad pues aporta grandes soluciones y no existe ningún problema, y los pacientes son rehabilitados y con una evolución similar a los pacientes tratados con nuestras técnicas. O sea que en la medicina no hay que evitar los dogmas, no hay que evitar las comparaciones, sino siempre buscar la sinergia, en qué medida nos complementamos para que la actuación final sea aquella que con menos dolor, con menos molestia, con menos complicaciones produzca una modificación y una mejoría de la situación del paciente.